Ahora sí vamos a ir con nuestra profesora, con Joana Charri Castro, coordinadora, obviamente, del área de comunidades sustentables del programa Escuelas Verdes. ¿Cómo estás, Joana? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Todo ¿vos? muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, nos alegramos mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de huerta y la idea es, ya que se está terminando el verano y comienza la temporada de otoño-invierno, darles unos tips interesantes para quienes quieran armar una huerta en sus casas. Ok, perfecto. A ver, ¿Cómo las ¿qué tenemos ideas? que tener en cuenta? Bueno, entonces, algunas cosas rápidamente cuando las personas quieren armar un espacio en su casa, no solamente con plantas ornamentales, ¿no? Que es lo que solemos tener, sino incorporar plantas comestibles. La idea es que lo mismo que nosotros acompañamos en las escuelas, lo puedan replicar en sus hogares. Entonces, ¿cuáles son esos tips? Hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar una huerta y es que las plantas que nosotros consumimos necesitan de sol. Vieron que nosotros tenemos seguramente en nuestros hogares algunas plantas de interior, no sé, por ejemplo el potus, que no tenemos que preocuparnos por el sol o helechitos y demás. Bueno, con las plantas de huerta eso no pasa. Claro. Entonces es importante que en el lugar donde nos encontremos, si tenemos un balcón, si tenemos una terraza, si tenemos una ventana, bueno, lo que dispongamos en ese espacio debe tener mínimo 5 horas de sol. Si yo no 5 tengo horas de mínimo sol. 5 horas, claro, mínimo De 5 sol horas de directo, sol digamos, sobre la planta. Claro, Perfecto. exactamente. Entonces, primero es delimitar el espacio, ¿no? Entonces, como yo en mi hogar donde estoy, empezar a buscar esos lugares que tienen más horas de sol, ya sea a la mañana o sea a la tarde. Entonces, si yo tengo mínimo entre 4 y 5 horas de sol, voy a tener una huerta con cierto tipo de plantas. Si yo tengo muchas más horas de sol, pues es mejor porque voy a tener otro tipo de plantas comestibles que requieren más horas de sol. Así que si estamos por ese lado, buenísimo. Entonces, el primer tip, encontrar el lugar, que sería delimitar el espacio, ¿no? Y entonces, con la delimitación del espacio, yo voy a poder saber si puedo tener una huerta en macetas, ¿sí? En cajones, si puedo, como muestra la foto ahí, tener un pallet o tener un caño pegado a la pared, porque muchas veces pasa que solamente tengo sol en un costado. Claro, en un Sí. costado. Exactamente, pero si yo tengo un terrenito, si tengo un jardincito o una terraza, pues puedo tener un espacio más grande. Entonces ahí voy a ir jugando con todo lo que yo necesito para ese lugar. ¿Qué más necesito para que las plantas crezcan? Necesito tierra, ¿no? Donde nosotros tenemos las plantas, además de los materiales y demás. Esa tierra tiene que ser tierra fértil. Nosotros en otras oportunidades hemos hablado, no sé si ustedes se acuerdan, del compost, Sí. cómo hacer compost, porque las plantas extraen nutrientes del suelo, ¿no? Para poder desarrollarse y nosotros tomamos eso también. Entonces necesitamos tierra fértil. Esa tierra la vamos a conseguir en un vivero, en un lugar donde vendan ese sustrato, y si nosotros ya hacemos compost, pues buenísimo, porque le vamos a incorporar una enmienda orgánica de mucha calidad que le va a dar nutrientes a ese suelo donde yo voy a sembrar esas plantas o voy a poner las semillas y me van a dar unas buenas plantas. Entonces yo les voy a ir mostrando lo que yo voy teniendo acá, ¿no? Bien. Yo A tengo, ver. por ejemplo, acá una maceta preparada. Sí, Una maceta se ve, preparada, perfecto. con tierra, exactamente hasta arriba, que sería una de las cosas que necesito. Y también, bueno, ¿qué necesito? Semillas. Sí. Sí. Necesito semillas para poder sembrar. Entonces, así como en la moda que tenemos otoño, invierno y primavera, verano, con la huerta pasa lo mismo. Tenemos temporada. Tenemos temporada de otoño, invierno y tenemos temporada de primavera. Estamos hablando de armarla ahora en febrero. Claro, comenzar Perfecto. a armarla. Pero antes de sembrar, primero hay que ir viendo todas estas cosas que les dije. Bueno, tengo sol, no tengo sol, Perfecto. tengo los materiales, ¿qué voy a hacer en maceta? Entonces primero me voy preparando con todo lo que necesito y luego siembro, ¿sí? Porque si yo voy a comenzar a comprar las semillas y resulta que no tengo la cantidad de horas de sol, Claro. pues ¿para qué voy a armar la huerta, no? Por ahí Obvio. armo otro espacio. Las semillas que necesito son de temporada. Nosotros con el programa Escuelas Verdes tenemos una articulación con ProHuerta INTA y ellos nos proveen las semillas para las escuelas. Pero también hay muchos mercados de economía solidaria que venden semillas agroecológicas que no están tratadas con ningún tipo de fertilizantes químicos y demás, y ustedes las pueden conseguir. ¿Y cuáles ¿Qué son de sembrar temporadas ahora? ¿Cuál tendríamos, qué semillas empezaríamos Muy a bien, buscar? esa sería la pregunta, ¿no?
Bueno, en primavera, verano, ahora que, seguramente se dan cuenta que conseguimos mucha más fruta, ¿sí? Sí. Todo lo que más tomate, más berenjenas, muchísimos frutos porque tenemos mucho más sol. En otoño e invierno tenemos muchas más hojas y tenemos muchas más coles. Entonces, ¿qué vamos a sembrar por esta época? Vamos a empezar a sembrar puerro, ¿sí? Vamos a sembrar cebolla, vamos a sembrar arvejas, ¿sí? Porque son plantas que les gusta el frío. Habas, como están mostrando ahí en la foto. Sí. Vamos a sembrar hojas como, por ejemplo, lechuga, como, por ejemplo, achicoria, como, por ejemplo, también algunas de raíz, como, por ejemplo, remolacha y rabanito. No sé si algunas aromáticas, como, por ejemplo, perejil. No sé si ven acá. Sí, ahí vemos perejil. Las semillitas. Bueno, perejil, por ejemplo, estas son las semillitas. Y tenemos, no sé si han visto alguna vez las semillas de la lechuga. Mira. Estas son muy negritas, que lo que pasa es que nosotros nos comemos la lechuga antes de que florezca. Ese tipo de semillas son las que vamos a sembrar ahora porque son las que necesitan, como la temperatura comienza a descender, entonces esas semillas se van a activar y las plantas aprovechan el frío, van a desarrollarse más en el frío. ¿Sí? Perdón, Entonces, ahora, cuando empiezan a crecer a florecer esas semillas o a crecer, ¿las tenemos que trasplantar? Sí, muy buena pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y en otras oportunidades también hemos hablado de los almácigos, que es el lugar transitorio donde yo voy a depositar la semilla. Todas estas semillitas que yo les estuve mostrando, yo las puedo poner en cajitas de leche, en recipientes plásticos, tarritos de yogur y demás. Perfecto. Porque la semilla ya tiene todos los nutrientes necesarios para poder crecer y desarrollarse. Una vez germina, ¿vieron? Como cuando germina el poroto. Sí. Bueno, inmediatamente la vamos a sacar al sol porque necesita hacer el proceso de fotosíntesis. Y cuando, por ejemplo, las lechugas tengan 4 o 5 hojitas, que son muy chiquititas, ahí vamos a trasplantarla, ¿sí? Porque eso se llaman hojitas verdaderas. Y esas hojas la planta ya necesita más lugar, entonces la vamos a pasar, por ejemplo, acá, ¿sí? A la maceta más grande, ¿sí? Pero podemos hacer el almácigo. Con las raíces no lo vamos a hacer. Ahora, cuando hacemos el almácigo, que lo hacemos, por ejemplo, como decías vos, en un tarrito de yogur, ¿no? Le pongo, ¿cuántas semillas, por ejemplo, de lechuga? Bueno, depende del tamaño de la semilla. De la lechuguita, como es chiquita, entonces podemos poner 3 semillitas, por ejemplo, en un vasito de yogur. Para garantizar, seguramente pueden crecer las 3, pueden germinar las 3 o no. Entonces es una manera de yo garantizar que algunas van a germinar. Está Pero, bien. por ejemplo, la arveja es más grande. Entonces solamente en un tarrito voy a poner una, porque la semilla es más grande. Sola. Perfecto. Entonces agarro el tarrito de yogur, le pongo la tierra fértil y ahí le echo las 3 semillitas, así nomás. Claro, y luego ¿qué voy a hacer? Voy a regar, ¿sí? Siempre voy a regar, porque necesitan humedad. Voy a regar y después voy a esperar a que germine. Y bueno, y cuando yo ya tengo la huerta y comienzo a hacerle seguimiento... ¿En cuánto tiempo germina? Bueno, eso depende de la especie, pero por ejemplo, se puede demorar una semana, por ejemplo, una semilla de lechuga, pero por ejemplo, las semillas de perejil, que son muy, muy duritas, ¿sí? Se demoran como 30 días en germinar. Entonces depende de la especie. Eso también es importante eso que preguntas, porque el proceso de la huerta es un proceso donde hay contacto con la naturaleza, donde hay contacto con la tierra, donde yo tengo que estar pendiente porque no hay que dejar de lado que es un ser vivo, ¿sí? Que es una planta y que obviamente yo tengo que controlarlo. Si no lo riego, pues se va a morir. Si yo no le presto atención, pues se va a morir. Entonces también, más allá de poder querer tener el espacio, hay que tener como cierta responsabilidad, compromiso y mucha paciencia para que las plantas crezcan, exactamente, se desarrollen y lo mejor de todo es que después yo voy a tener como obsequio poder consumir ese alimento que yo mismo sembré, lo voy a cosechar. Ahora, un detalle, perdón, porque eso no lo entendí bien, o yo no lo entendí bien. En el tarrito, ¿no? La germinación, ¿tiene que estar al sol o la puedo poner, no sé, al lado de, no sé, en la cocina? Los almácigos, los almácigos.
Al principio no necesitan de sol, porque como mencioné anteriormente, la semilla ya tiene todos los nutrientes necesarios para crecer. Una vez germina, una vez esa semillita se abre y vemos que comienzan a salir lo que serían los brotecitos, ¿vieron? Los famosos brotecitos, bueno, ahí sí, ahí ya tengo que buscar el lugar que yo elegí previamente, ¿sí? Que es el que tiene más horas de sol, y ahí voy a poner esos almácigos hasta que tengan el tamaño adecuado para pasarlos a las macetas, cajones o canteros, dependiendo el lugar que yo tengo en mi casa. Una consulta, ¿el ajo lo puedo, digamos, el ajo? ¿El dientecito? Sí. Eso es una manera de hacer, claro, exactamente, es una manera de reproducción, digamos, que es una de las más exitosas. Vas a poner el dientecito de ajo y te va a dar una planta de ajo. Lo mismo que pasa con la papa, que la cortamos también, pero luego hay otras plantas que es mucho mejor reproducirlas de semillas, como por ejemplo la lechuga, el perejil, la zanahoria, pero hay otras plantas que podemos reproducirlas de esa manera. Claro, está buenísimo, me encanta. Y el tema del riego, porque a veces uno exagera y por ahí termina, viste, como ahogándolas. Bueno, ese también es una muy buena pregunta. Importantísimo poder regar, si podemos, ¿no? Sí. A la mañana, bien temprano, ¿sí? Cuando el sol no está muy intenso, y si no puedo hacerlo a la mañana, cuando cae el sol, porque eso va a garantizar que la tierra esté húmeda, ¿sí? Y que tengamos más tiempo de humedad. ¿Todos los días? Y también depende también de la temporada, ¿no? En otoño-invierno el sol no es tan intenso, entonces podemos escalonar mucho más los riegos y podemos hacer un riego de día de por medio, ¿sí? Pero hay una técnica que es muy fácil, que es la técnica del puño. Entonces, por ejemplo, yo agarro de la maceta un poco de tierra, ¿sí? Y entonces, si se me queda pegada, es porque no necesita regar. Pero, por ejemplo, esta que está seca, yo la agarro, se me suelta, está seca, no sabía. Entonces necesito regar. Claro, y se te queda pegada, está húmeda y no necesita más riego. Pero exactamente. Me encanta ese Pero en verano secreto. Vamos a regar más seguido, ¿sí? Porque las plantas necesitan hidratarse, si no van a tener un estrés hídrico, entonces lo conveniente es poder regar todos los días o día de por medio. Pero con la técnica del puño se van a dar cuenta. La técnica del puño vale para cualquier planta. Para cualquiera, totalmente, sí. Claro, está buenísimo ese tip porque generalmente, bueno, en mi caso yo o me paso de riego o me quedo en el tiempo y no la riego. Entonces, la técnica del puño es perfecta para cualquier planta. Claro, o si no quieren hacerlo con la mano, bueno, no sé, entierran un palillito o algo y si se queda pegado, pues es porque todavía hay humedad, y si sale limpiecito, pues es porque todavía necesita que regarlo. Pero bueno, es una técnica fácil y que la pueden incorporar práctica. ¿Para las suculentas también? Bueno, con las suculentas es un tema un poco, digamos, entre comillas más difícil, porque pareciera que son muy fáciles, pero también hay que tenerles bastante cuidado. Ellos no necesitan tanto riego porque las suculentas ya acumulan, tienen reservas de agua, digamos, en sus hojas. Pero también se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que el sustrato de las suculentas es más suelto. Tiene arena, tiene perlita, tiene tierra. Entonces, no solamente utilizamos tierra, por ejemplo, y compost como en la huerta. En las suculentas utilizamos otros sustratos que simulen, digamos, el lugar natural donde se encuentran esas plantas. Ay, nos encantaría, Joana, que si querés, ¿no? En la próxima salida tuya la semana que viene hablemos de las suculentas, ¿puede ser? Bueno, sí, es un tema lindo, así que sí, buenísimo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por explicar tan bien. Y bueno, hay que armar la huerta. Hay que armar la huerta, sí, comemos más sano. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, anímense a comenzar con la huerta, claro. Que van viendo ensayo y error. Sí, por supuesto. Gracias, Joana, un placer. Igualmente, hasta luego. Joana Castro, que nos enseña, divina ella. Sí, muy con práctica, todos los aparte todo. Y los tips, ¿no? Todo muy práctico, lo hace fácil. Después uno, viste, va a casa aparte y a la técnica práctica. del puño es lo más. Sí, muy bien. Muy bien esa técnica, ese tip, me encantó. Bueno, vamos al corte y ya volvemos.